Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo se hacen los famosos Red Velvet. Aquí os dejo la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Primero empezamos con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente. Incorporamos el azúcar y lo mezclamos todo muy bien. Esta receta se podría hacer perfectamente sin una batidora como tengo yo. Únicamente seguir los pasos para incorporar los ingredientes. No os preocupéis de la textura que va a tener. Luego incorporamos los huevos de uno en uno. Batimos todo muy bien hasta que tenga una textura espumosa y doble el volumen. Aquí os voy a enseñar cómo se prepara el buttermilk, porque el buttermilk no lo encontramos fácilmente en todos los sitios. Entonces la leche que necesitamos la juntamos con unas gotas de limón y el vinagre hasta que se corte. Ahora incorporamos el cacao en polvo. Añadimos la harina mezclada con el bicarbonato y la sal, alternando con la buttermilk. También incorporamos el colorante. En mi caso tengo un colorante que viene en gel, de la marca Wilton. Todavía me queda por incorporar harina. Hay que hacerlo poquito a poco, alternando con buttermilk. Ahora le echaré el extracto de vainilla. Y mezclamos bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Esto es la textura que tiene que tener antes de meterlo al horno. Yo he preparado unas cápsulas para hacer unos cupcakes, que voy a rellenar 3/4 de su capacidad para que salga el tamaño ideal para rellenar. Con esta cantidad también se podría hacer un bizcocho, solo que hay que ampliar el tiempo de horneado. Después de este tiempo, mirar qué bonitos me han salido mis cupcakes. Yo los voy a adornar con esta boquilla, que voy a hacer unas rosas. Tengo un poco de crema de mascarpone, pero vosotros podéis adornarlo con cualquier tipo de crema y cualquier tipo de boquilla, y también con fondant. Voy a intentar hacer unos pétalos de rosas. Echar como una tira de 5 centímetros y dar vueltas y vueltas hasta que se cubra por completo. Algo así tiene que quedar. Si os ha gustado la receta, suscríbanse y os espero en el próximo vídeo.